Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, esos seres celestiales que sirven a Dios, anhelan. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Gracias por este tiempo en que tú nos permites estar acá en este culto. Es para ti, Señor. Gracias porque provees este lugar para podernos congregar como iglesia. Nos ponemos en este tiempo a tu cuidado, a tu dirección. Que tu Espíritu Santo sea permitirnos, Señor, entender, recibir las verdades que tú tienes para nosotros y que nos fortalezcamos, Señor, en nuestra fe que es en Cristo Jesús. Hemos de seguir caminando nuestra vida terrenal, pero tenemos que caminar fortalecidos en ti, guiados por tu Santo Espíritu. Bendice pues este tiempo de predicación conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando empezamos a mirar lo que este hombre llamado Pedro, con unas características, porque era un hombre antes del Señor Jesucristo, yo me quisiera imaginar a Pedro, ¿sí? Era un hombre emotivo, era un hombre que llegaba y saltaba, era un hombre sanguíneo, como podrían decir algunos. Pero cuando empieza a caminar con el Señor, ese hombre empieza a ser transformado. Y cuando ya es investido del Espíritu Santo, el cuento es otro. O sea, lo que el apóstol Pedro está escribiendo en primera de Pedro y en segunda de Pedro, que lo vamos a ver durante algún tiempo, hermanos, es guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque la Escritura no fue traída simplemente porque se le prendió el bombillo, no, es el Señor usando a través del Espíritu Santo un hombre que tuvo el privilegio de andar con el Señor Jesucristo. Entonces lo que él presenta y dice es verídico, él lo vivió. Y no solamente eso, sino que ese hombre también pasó por unas pruebas, porque aunque él amaba al Señor, en su naturaleza humana
llegó en un momento en que hizo algo que definitivamente es una cosa muy triste, porque negó al Señor. O sea, prácticamente quiso decir que ese no era su maestro. Y es que vos andás con ellos. No, yo no soy. Mira, ese es su maestro. No, yo al tal ni lo conozco. O sea, negó al Señor. Pero este hombre, en su actitud de arrepentimiento, se fue y lloró amargamente. Y se puso delante de Dios en una actitud de humildad y dijo: este soy yo, Señor. Y el Señor, en su inmenso amor, lo perdona, porque esa es la realidad, y es la realidad de todos y cada uno de nosotros. Ese hombre llamado Pedro, que tuvo un privilegio, sí, escribió una carta que es de bendición para nosotros hoy. Y cuando miramos, el apóstol Pedro, en términos generales, habla en todas las cartas sobre algo importante, mis hermanos, es sobre esa gracia. Y nosotros debemos entender algo, que el significado de la gracia es una seguridad. O sea, la gracia dada por Dios es seguridad para cada creyente. Y el verdadero creyente entonces va a caminar una vida en seguridad, o posiblemente muchos la vayan a vivir en inseguridad. Pero cuando entendemos todo lo que el Señor tiene para nosotros, lo que es y lo que significa, no debe existir temor. No, debemos estar en una seguridad total. A sabiendas, como comienza diciendo los primeros versículos de este capítulo 1, que hay una esperanza viva para salvación eterna. ¿Sí? Más aún, en el versículo número 3 dice que somos renacidos. O sea, ha habido un nuevo nacimiento. Algo era antes sin el Señor Jesucristo, pero es totalmente diferente con el Señor. Amén. Y tiene que haber ese nuevo nacimiento. Por eso Él dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese es el propósito. Y cada vez que nosotros, hermanos, cada vez que usted va caminando en esta subida terrenal, debe de tener claro que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una herencia. Y es una herencia reservada en el cielo. Nuestra herencia ya está lista. Está reservada, es cuidada, respaldada por Cristo, por su obra, por sus promesas, y confiamos en las promesas que Dios nos ha dado y las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así mismo debemos de saber que somos como guardados, somos protegidos por Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, usted todos los días sí tiene que afianzarse y saber afirmarse en qué es en lo que usted cree, hacia dónde es que usted va, porque hay un propósito y usted debe de tener una vida como creyente con propósito, a sabiendas de que el Señor nos protege, nos cuida, nos aparta, porque somos separados. Y si la persona ha nacido de nuevo, entonces es un ser que está ya sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se siente usted hijo de Dios? Amén. Esperamos que así sea, porque así nos debemos de sentir. Somos hijos de Dios. Y así mismo el apóstol Pedro está ya hablando aquí, y de los versículos 6 en adelante habla sobre las pruebas. Hermanos, las pruebas van a ser entonces parte integral de su vida como creyente, toda la vida. Las pruebas van a estar ahí, y nuestra fe es la que realmente está a prueba, y son pasadas por fuego, y podrán haber circunstancias y situaciones complejas, pero lo que realmente está a prueba entonces es nuestra fe. Y cuando llegamos al versículo número 8 dice: a quien amáis. O sea, amamos al Señor sin haberlo conocido. Le creemos sin haberlo visto. Y nos gozamos, y dice la porción de la palabra, dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces eso es prueba de su fe. Cuando usted, frente a cualquier tipo de circunstancia, usted está firme, a sabiendas de que todo lo que le pasa está bajo el cuidado y la dirección de Dios. Y Él nos permite que pasen un sinnúmero de cosas porque nos está disciplinando, nos está como amoldando
Porque hay un molde, hay un modelo. Hermano, buenos días, que el Señor lo bendiga. ¿Y cuál es el modelo para su vida? Pregúntese en este momento. ¿Cuál es el modelo que usted sigue? Es Cristo. Amén. Porque de repente, cuando uno empieza a mirar los modelos, entonces la persona realmente sigue a su modelo. Entonces mi modelo de vida es fulanito, peranito, y hay personas que se van detrás de un modelo específico. Cuando el creyente empieza a mirar, todos debemos ser imitadores de Cristo. Hay una forma muy práctica. Cuando empezamos a conversar con los niños, los jóvenes, y aún en la fundación les decimos, es muy sencillo. Si usted quiere vivir una vida que agrade a Dios, antes de hacer algo, pregúntese si Cristo lo haría. Usted va a entrar a un lugar, entonces pregúntese antes de entrar a ese lugar, ¿el Señor Jesucristo entraría a este lugar? Y si el Señor Jesucristo no entraría, entonces no entra usted tampoco. ¿Va a hacer algo? Entonces pregúntese, ¿el Señor Jesucristo haría esto? ¿El Señor Jesucristo diría esto? ¿El Señor Jesucristo actuaría en esta forma? Y si su respuesta final es no, entonces no lo haga usted tampoco. Es una forma práctica para poder caminar una vida agradando a Dios. Ahora, la Biblia nos presenta, nos muestra la seguridad ¿en qué? En el Evangelio de Cristo. Y el título de la predicación es así: el Evangelio de Cristo es seguro. Hermanos, el Evangelio de Cristo es seguro. Estamos siguiendo la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, ¿sí? En prestar atención, estar atento. ¿Por qué? Porque va a ser como una antorcha, va a ser como esa luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de lo que sea que hay afuera que es contrario a la palabra de Dios. Por eso el creyente, el verdadero Hijo de Dios, va a ser diferente, porque tiene una información valiosa, porque tiene algo que lo diferencia, porque tiene algo en lo que está fortalecido, en lo que está seguro. Porque yo puedo estar seguro o puedo estar inseguro, y son dos condiciones. Entonces la persona en incertidumbre y en inseguridad tiene una vida muy triste. La persona que tiene una convicción y que sabe lo que va a pasar en su vida va a confiar, tranquilo. Las cosas, como dice, muchas cosas nos resbalan. Hombre, tal situación, no me preocupe. ¿Y qué vamos a hacer frente a tal situación? Confiemos en el Señor. ¿Y qué vamos a hacer frente a otra? Orémosle al Señor. ¿Es que hace falta tal cosa? Orémosle al Señor. Es una confianza total. Debe ser entonces la vida del creyente en esa forma. Y hay dos puntos que nos muestra la palabra hoy. Uno, es que el Evangelio de Cristo, que es seguro, hermanos, es gracia para salvación. Casi nada. La salvación. La salvación es de lo que se está hablando. Su vida eterna. O es salvo o es condenado. Esa es la historia. O es condenado o es salvo. O cree en el Señor Jesucristo o no cree. Pero la gracia de Cristo es para salvación. Y segundo, es que el Evangelio de Cristo, hermanos, ya fue revelado. Ya fue revelado. Es predicado. Amén. Y tiene que ser obedecido. Son tres factores que nosotros como Iglesia Bautista Cristo Vive debemos de tener presentes siempre. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, ya fue revelado. El Señor Jesucristo ya vino hace 2022 años. Es predicado. Vamos a mirar. Y tiene que ser obedecido. Amén. Porque si no, entonces la persona está viviendo una doble vida. Primero, es gracia para salvación. Y miren, hermanos, la salvación ha sido un tema que ha estado presente a través de la historia de la humanidad. O sea, es algo que ha sido de especial importancia e interés para la humanidad. De una o de otra manera, las personas se han visto confrontadas a decir: ¿y entonces yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué soy? Y empiezan a haber preguntas, ¿sí? Y de repente la persona llega y dice: bueno, entonces, ¿y cuando yo me muero, para dónde voy? Hay preguntas. Pero ha sido de especial interés
a través de toda la historia de la humanidad. Cuando nos miramos acá, para usted, la salvación ha sido un tema de interés. Para usted que está hoy, es importante la salvación. Es fundamental. Es que es eterno. Y saben una cosa, hermanos, muchas veces las personas están más pendientes de lo pasajero, le prestan mucho más importancia a lo pasajero, le prestan más, o sea, se concentran más en aquello que es perecedero, porque lo que permanece, lo que es eterno, que a veces puede ser más fácil, a muchas personas se les hace lo más difícil. ¿Sí? Hay un grupo muy amplio de personas con las que estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, y me decían en estos días, es que seguir el Evangelio y ser obediente es muy difícil. Y de repente analizábamos varias cosas y es mucho más fácil obedecer el Evangelio y es mucho más difícil ir contrario, pero las personas quieren ir contrario, o sea, quieren hacer lo difícil. Si es que obedecerlo es más fácil, usted va como tranquilo, confiado. Pero esa es una obra transformadora que solamente hace Dios en el individuo. Algunos necesitarán llegar hasta muy bajo, hasta muy abajo, hasta el fondo, a quedarse ya sin oxígeno, a decir, ¡ayuda! Sí. Pero es que hay personas que no quieren obedecer, no les gusta obedecer. Sí, nuestra hermana Astrid dice, pero es que hay personas que no quieren obedecer. Yo le pregunto, ¿hay algún rebelde a su alrededor? Sí. Hasta cuando me miro en el espejo, dice nuestro hermano Esteban. Miren, la rebeldía es una naturaleza humana. Por eso, mis hermanos, es que es tan necesario entender que esa persona va a ser transformada por Cristo, por la obra. Pero el Evangelio de Cristo es seguro. Habrán personas que lo rechazan, claro que lo están haciendo. Y miren lo que dice esta porción de la palabra. En el versículo número 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hermanos, miren, los profetas, los apóstoles, los discípulos diligentemente, o sea, colocaron un interés importante. Nosotros nos tenemos que preguntar hoy, nosotros, ¿qué somos hoy? Somos iglesia, somos los creyentes, hay maestros de escuela dominical, hay pastores, pero todos y cada uno de los que hoy estamos acá son creyentes. ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Es el Señor Jesucristo Dios para usted? Sarita, amén. Entonces, mire, dentro de lo que estamos acá, este grupo de personas, estamos unánimes, tenemos una identidad con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que haber? Ser diligentes, así como los profetas, los apóstoles y todas esas personas que habían alrededor en el Antiguo Testamento eran diligentes y profetizaban, inquirieron e indagaron acerca de la salvación. Y mire lo que dice el versículo número 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, el profeta Isaías, mirar el capítulo 53, el 52-53, es poder decir, qué maravilla, saber que 450 años antes había alguien que, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo, mire, eso va a ser así. Y viene algo. Y empezaban todos esos profetas a dar palabra de Dios. Inquirieron, rebuscaban, o sea, estaban atentos a mirar cómo es que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos era anunciando de antemano. Y tuvo sufrimientos Cristo, sí. Y cuando dice la palabra, y las glorias que vendrían tras ellos, claro, hay un mensaje, y esa gracia es definitivamente dada para salvación. No hay más. Ahora, hermanos, hay que preguntarnos,
¿qué es lo que las personas entonces comparten? Diligentemente. Porque de una u otra manera las personas comparten, hablan, predican, dicen algo. ¿Sabe de lo que es más fácil predicar? Es de aquello en lo que las personas creen. Se hace muy fácil en lo que creen. Es muy fácil compartir sobre lo que es importante, sobre lo que es necesario. Entonces, una persona cualquiera, usted se puede sentar a hablar con esa persona, y si a esa persona considera que el fútbol es importante, entonces va a hablar hasta por los codos del fútbol. Y si es importante cualquier tema, cualquiera que sea, entonces en eso es que va a estar concentrado, en eso es que va especificado. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener claro en qué creemos, en lo que es realmente importante para usted y lo que es necesario. Porque si no creemos que es importante, necesario, entonces no van a compartir. Les pregunto 4 cosas. ¿Cree usted en Cristo? Amén. Entonces el que cree en Cristo, comparte el Evangelio de Cristo. ¿Cree usted en la salvación? Amén. Entonces el que cree en la salvación, comparte el Evangelio de Cristo. Habla de la salvación constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, instruye, redarguye, enseña, motiva, predica. La obra es de Dios, la obra es de Cristo, pero el Señor nos permite presentar su Evangelio. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces el que cree que la Biblia es la palabra de Dios, que la considera algo importante y necesario, insta, motiva y le dice a las personas que el punto de referencia, que el metro, que ese colador para absolutamente todo lo que pasa en su vida es la palabra de Dios. Y la Biblia dice tal cosa, y la Biblia dice tal otra. Y frente a una situación en donde en el mundo hay tantas circunstancias difíciles y las personas muchas veces llegan a pedir un consejo o una dirección bíblica, una consejería bíblica, ¿qué es lo que hacemos? La Biblia, la palabra de Dios dice esto. Esta semana en la Fundación Mis Hermanos, uno de los muchachos ingresó droga a la institución. ¿Sí? Ingresó vicio. Entonces, el discipulado del día jueves me llamaron muy temprano y me dijeron: no, hoy no hay discipulado. No, Luis, que no va a haber discipulado, me dijo Alejandro. Porque es que esto está patas arriba. E ingresaron droga. Y varios consumieron. Y la vamos a encontrar, la tenemos que encontrar. No la habían encontrado. Estaban en esa lucha. Entonces yo le dije a Alejandro: mañana viernes entonces. Y dijo: vamos a ver. Y entonces estaban como, estaban cuidados, rodeados. Iban a volver patas arriba la institución porque tenían que encontrar, claro, tenían que encontrar. El viernes muy temprano, entonces yo llamé. Entonces Alejandro me dijo: claro, Luisca, te esperamos, pero necesitamos un favor, que el discipulado, la charla espiritual hoy sea para los que están confinados. Hoy te van a tocar los malos. Hoy te van a tocar los malos. Y entonces yo siempre vengo antes acá a la iglesia y, hermanos, saben que hay algo muy particular. Cuando tenemos la oportunidad de compartir de la palabra de Dios alrededor de los que somos idénticos, hermanos, mire, es una bendición inmensa. Porque yo sé que lo que yo estoy diciendo, ustedes lo sienten en su corazón. Las verdades bíblicas son bien recibidas. Así a veces haya rebeldía de parte del creyente. Así a veces haya incredulidad en algunos creyentes. Pero, hermanos, es muy diferente cuando usted va a estar en un grupo donde 6 muchachitos ni siquiera van al discipulado, porque ninguno de los 6 iba al tiempo espiritual. No van. Y entonces hoy vas a estar con los malos. Pero cuando yo llegué allá, los malos me vieron y me dijeron: pastor. Y como siempre les llevamos una galletita de refrigerio, entonces dijeron ellos: denos la galletica, deje la galletica aquí. Y entonces yo los miré y les dije: hay una norma, ustedes están en contención, ustedes no pueden recibir absolutamente nada, y la orden viene
de arriba. Y habían 3 grupos, hermanos: el de los malos, el de los más o menos malos y de los no tan malos. O sea, ya los dividieron en 3. Y cuando uno empieza, hermanos, a compartir y ve 6 personas, ojo, que no le temen al Señor. Porque cuando usted confronta a alguien que no le teme al Señor, entonces inmediatamente podemos decir, uy, hay esperanza, porque la obra la va a hacer Cristo. Entonces yo no puedo llegar a decir palabras de moral, sino que tengo que predicar el Evangelio de Cristo, porque es seguro, porque es que ese sí va a transformar. Cuando nosotros, hermanos, creemos en Cristo, compartimos de Cristo, creemos en la salvación, compartimos del Señor Jesucristo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, compartimos de Él. Ahora, una cuarta pregunta: ¿obedece usted a Cristo? Obedece, porque ahí es donde se marca la diferencia. Si una persona entonces obedece, predica de la obediencia y predica del arrepentimiento. Si esa persona, hermanos, el que sea, si no está compenetrado, metido, ajustado, enamorado de Cristo, obedeciendo, viviendo en santidad, entonces ¿qué va a pasar? Para esa persona le queda imposible predicar arrepentimiento y mucho menos obediencia, porque es que no está obedeciendo, no obedece. Hay que obedecer. ¿Y qué más predica una persona que está en obediencia? A que haya una vida en santidad. ¿Para qué? Un propósito: agradar a Dios. Independientemente, hermanos, todos estamos llamados a estar a cuentas con Dios, a ir conforme a lo que el Señor nos manda, para poder ser realmente esa antorcha, esa luz en medio de las tinieblas, porque es así, el creyente es esa luz. Habrá quien no quiere la luz, definitivamente. Los muchachos que vinieron acá a la iglesia hace 8 días están firmes. Ellos no forman parte ni del grupo 1, ni del 2, ni del 3. Forman parte de otro grupo, donde igual hoy no los dejaron venir, porque cuando hay disciplina hay para todos. Y me decía este muchacho, Gabriel: hombre, pastor, yo creo que no nos van a dejar ir el domingo a la iglesia. No, pero bueno, confío en el Señor, decía Gabriel. Lo mismo dijo David: pero confío en el Señor. Y lo mismo dijo Wellington: Luis, esto está complicado, está patas arriba. Yo no creo que nos dejen ir. Ya, oremos. Qué necesario es, hermanos, entonces, que el cristiano realmente entienda, nosotros, que la gracia de Cristo es para salvación, para todo aquel que en Él cree, que de nuestra boca, de nuestro corazón, constantemente debemos estar como prendidos o apagados. ¿Cómo va a estar usted? Prendido, firme con el Señor. Alrededor suyo, usted podría pensar en este momento, hermanos, realmente alrededor de tu vida, tu familia, tus vecinos, tus amigos, sí necesitan de Cristo. Hay una necesidad real y palpable del Señor Jesucristo, ¿o no? Porque cuando la respuesta es un sí, entonces lo que hay que ser es diligente. El apóstol Pedro decía aquí muy específicamente: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Había un propósito, había un motivo para decir: ¿y cómo es que va a ser? Simplemente es predicando el Evangelio de Cristo. Y hoy es vigente, y es necesario, y es importante, es fundamental. Ahora, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, hay algo muy importante, hermanos. El Señor, ¿qué exigía a sus amigos, a los que estaban? Primero, que fueran discípulos y que hubiese fidelidad. El Señor inició y eran discípulos, o sea, estaban aprendiendo, iban con Él. No eran llamados cristianos, no, el nombre cristiano fue después. Pero había que ser discípulo y tener fidelidad. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, dice el Señor. Pero la palabra cristiano se ha vuelto muy general. Entonces, hay personas que se dicen ser cristianas, pero cuando usted va a mirar, no son discípulos. Si no son discípulos, pues menos están haciendo discípulos. No hacen discípulos. Y más aún,
Esos que muchos se llaman cristianos no tienen esa fidelidad, pero se dicen ser cristianos. Entonces hay muchos que definitivamente no son cristianos, no son discípulos, ni hay fidelidad. Es algo que exige el Señor para poder entender que su gracia es para salvación. Hemos de ser discípulos y estar conscientes, firmes en lo que el Señor nos manda y nos demanda. Porque sin fidelidad, ¿cómo vas a ser discípulo? Nunca. Somos salvados, hermanos, y por eso es que compartimos de la gracia de Cristo, porque en nuestro corazón ya sabemos que hay salvación, estamos firmes. Ahora, por amor, hermanos, por amor a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos convierte en instrumentos útiles en sus manos. No es por nosotros, es porque el Señor lo permite. Cada vez, hermanos, que el Señor nos permite venir a la iglesia, estamos fortaleciéndonos en nuestra fe, en nuestra alabanza a Cristo. Estamos diciéndole al Señor: estoy acá, firme, estoy acá, perseverando, estoy firme contigo, Señor, y he de caminar firme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces vamos a predicar de Cristo? Hasta que nos vayamos, dice nuestra hermana Marta, hasta que nos muramos, o hasta que el Señor venga. Esa luz en medio de las tinieblas puede ser usted. En su entorno natural, ¿usted es luz o es oscuridad? Porque hay que pensar qué tipo de luz, de antorcha somos. Porque hay algunas antorchas que tienen la luz apagada. Ahora, ¿qué es lo que compartimos, hermanos? La buena noticia. ¿La buena noticia de qué? La buena, de salvación, de que hay restauración, de que ya hay reconciliación. Ese grupo de muchachos, yo ayer, el día viernes, perdón, les decía: muchachos, ¿saben una cosa? Ustedes tienen una oportunidad. Tienen una oportunidad, y la única oportunidad de sus vidas se llama Jesucristo. Ustedes pueden hacer dos cosas: lo reciben o no lo reciben. Pero sepan y entiendan que con el Señor Jesucristo no se juega, y que apartados de Dios nada pueden hacer. Hay una gran cantidad de personas que rechazan a Cristo. ¿Vamos a bajar la guardia? No, seguimos invitando, seguimos hablando. Hemos de seguir firmes, porque es que no es para nuestro beneficio. Es que, hermanos, compartir la palabra de Dios no es para un beneficio propio. No, ya somos salvos. Y lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, ese sentimiento de amor, es de saber que nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que de una u otra forma amamos, si no reciben a Cristo, van directo para el infierno. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros. A saber, el apóstol Pedro acá nos muestra esa seguridad en el Evangelio. Claro. Hombres y mujeres convertidos por el poder del Evangelio, dirigidos por su Espíritu Santo. Y cuando entra en el versículo número 12, que es el segundo punto, hay tres cosas, mis hermanos, que nosotros siempre debemos de tener en consideración. Es que el Evangelio de Cristo ya fue revelado. Sí, fue revelado. Es predicado y tiene que ser obedecido. Revelado, predicado y obedecido. Y mire lo que nos muestra el apóstol Pedro acá. Dice: a estos, o sea, a esos profetas, a todas esas personas, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos. Se les reveló, se les dijo: es que esta salvación, no es solamente para ustedes mismos, dice, sino para nosotros. O sea, para aquellos que no éramos del pueblo de Dios, del pueblo judío. Es para nosotros, los gentiles, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Un grupo de hombres, en forma diligente, escudriñando, mirando, a sabiendas de que lo que eran es que administradores. Usted es administrador de la palabra. En este momento de su vida, sabe que el Señor ha puesto algo en usted y que usted debe de administrar eficiente y eficazmente la palabra de Dios. Que hay personas que muy posiblemente, hermanos, no tienen ninguna relación con Cristo, pero que usted ya tiene un conocimiento, que usted debe de andar en santidad para poder decirle a esa persona: el Señor Jesucristo te ama,
Cristo te ama. La oportunidad que tienes se llama Jesucristo y no hay más. Y no hay que darle vueltas. Hay una joven que los días sábados, hermanos, llega aquí y toca el timbre y grita. Y dice, pastor, vengo a saludarlo. Y entonces yo siempre llego hasta allá. Y la conversación dura 2 o 3 minutos. Porque cuando ella empieza a hablar, entonces yo le respondo bíblicamente. Pero a ella bíblicamente no le sirve y no quiere que yo le hable. Entonces yo qué información o qué cucharadita, qué medicina le doy a esa persona que ya no quiere entrar a la iglesia. Yo siempre le voy a dar la misma. El Señor Jesucristo la ama, que tiene que tener un encuentro personal con Cristo, que no es un tema de religión, sino de relación, y tiene una vida un tanto desajustada. ¿Pero es por qué? Por su rebeldía, porque no quiere escuchar la verdad bíblica. Habrán personas que no han escuchado de Cristo, no sé, no sabemos, muy posiblemente, pero que de una u otra manera escuchan, yo creo que sí. Por eso al que le hablamos ya no tiene excusa. Y miremos, hermanos, cuando dice acá, la parte B del 12 dice, cosas en las que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, Cristo ya vino, ya fue revelado hace 2022 años. ¿Es predicado? Es algo que nos debemos de preguntar. Porque hay una apreciación y las personas dicen, hombre, en este municipio llamado Copacabana, aquí hay 27 iglesias. El Evangelio sí es predicado. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros empezamos a mirar nuestra vida, es que cada creyente tiene que estar consciente de que debe compartir del Señor Jesucristo. El predicar entonces es compartir. Tiene que estar atento, diligentemente, haciendo lo que el Señor le manda. Porque los apóstoles y los discípulos predicaban. Total. Aquí al interior de la iglesia se predica. Total. Pero afuera, en los barrios, en sus casas, con sus familiares, tiene que estar firme la predicación. Porque que alguien no diga que es que no le han revelado al Señor Jesucristo. Que nadie en nuestro entorno diga que nunca le han predicado, que le han dicho, venga, es que tienes que arrepentirte de tu pecado, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si quieres ser salvo. De lo contrario. Porque nuestra sociedad, nuestro entorno, sigue siendo una sociedad idólatra. Sigue siendo una sociedad apartada de Dios. Sigue siendo una sociedad que no quieren ser guiados por su santa palabra. Pero eso al creyente no le debe preocupar. Lo que le debe de preocupar es que no hable. Lo que le debe preocupar es que no comparta la palabra de Dios, que no la predique, porque ese predicar es compartir. La prioridad, la razón de ser de la iglesia, hermanos, ¿cuál es? Alabar y glorificar el nombre del Señor. Darle toda la gloria, la honra, como dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. O sea, que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el propósito de la iglesia es que nosotros como grupo, como congregación, estemos alabando, glorificando y dándole toda la honra a Cristo, edificarnos a través de su palabra. Pero ojo, hay una razón fundamental, y es la conversión del incrédulo, la conversión de esa persona que no conoce a Cristo. Y eso debe ser una prioridad en su vida. Usted, hermano, no se puede seguir acostando tranquilo si usted no le ha compartido el Señor Jesucristo. Usted no se puede seguir acostando tranquilo, con la comodidad, porque el Señor nos bendice. Es que el Señor bendice a sus hijos y uno se va a la camita y se acuesta tranquilo y dice, estoy bien. Pero hay una sociedad perdida. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, yo tengo 2 hijos, Daniel y Felipe, y yo llegaba, iba a la habitación, y entonces yo miraba a Daniel y lo veía acostadito y yo decía, gracias Señor. Y miraba a Felipe y ya acostadito y yo, gracias Señor. Y en ese entonces había una propaganda que decía,
¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿Sí recuerdan esa propaganda? Que a muchos nos impactaba. Y entonces yo decía, yo sí sé dónde están mis hijos. Pero hay muchas personas que no sabían dónde estaban sus hijos en este momento. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Hemos de tener siempre eso claro, hermanos. No podemos bajar la guardia porque hay un ser de maldad que el propósito de él, su razón de ser, es contraria a la razón de ser de Dios, a lo de la iglesia. Están dispersos y vaya y ocúpense más de las cosas terrenales que de lo celestial. Y por eso muchas personas ni siquiera se congregan los domingos, porque ya hay cosas más importantes para ellos que venir a la iglesia, alabar y glorificar el nombre del Señor, como si hubiese algo más importante. No es así. La razón de ser en su vida entonces es alabar, glorificar al Señor sin la conversión del pecador. Para eso es que hemos sido salvados, porque es el Señor Jesucristo quien transforma vidas, familias, personas, jóvenes. Hermanos, ¿será que esos muchachos de la fundación los va a transformar uno a punta de correa? Me dijeron allá, el psicólogo me dijo, trajo la correa. Así fue que me recibió el viernes. Luisca, ¿trajiste la correa? Y yo, espere, Andrés, Juantico, no. Ya, yo solamente le di correa a Daniel y a Felipe, a mis hijos, cuando estaban pequeñitos. Durante el tiempo, ya no se les da correa. Pero es que una correa no transforma. El borracho no va a dejar de ser borracho porque le digan que es un borracho, ni dándole una pega. Ni el marihuanero va a dejar de ser marihuanero porque le digan que es marihuanero, ni el mentiroso va a dejar de ser mentiroso porque le digan que es mentiroso. Nunca. De la única forma que esa persona va a ser transformada es si recibe el Evangelio de Cristo. Si recibe al Señor Jesucristo en su mente, en su corazón, y dice, es que yo tengo un Dios al cual yo tengo que dar razón de ser, y el Señor transforma la vida. Por eso, hermanos, no podemos bajar la guardia. No la podemos bajar. Por eso a Emiliano hay que traerlo. Así chapalee. Es que ese niño es niño. Hay que traerlo. Cuando los padres vienen y dejan a sus hijos en la casa, ¿y qué se quedaron haciendo en la casa? Viendo YouTube, viendo las redes sociales, haciendo no sé qué, no sé qué. ¿Y para dónde te fuiste este domingo? A Ciclovía. No, pues que luego. Como si no hubiese un mandamiento, un mandato. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo, porque es para Dios. Y ese día es de especial cuidado. Y si la persona no está teniendo eso en su mente y en su corazón, está ofendiendo a Dios. La mesa está servida. La escuela dominical, qué bendición, una escuela dominical como la que hay en esta iglesia. Los himnos y los cantos alaban y glorifican el nombre del Señor. Yo quiero siempre estar comiendo, alimentándome de la bendición que Dios pone en una iglesia como esta. Pero hay muchos que rechazan el buen alimento y prefieren otra cosa y se van a otro lado. Ahora, en un mundo, hermanos, idólatra, apartado de Dios, contrario a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué debe de hacer usted como creyente? Perseverar, permanecer y estar seguro al 100% de la efectividad del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es seguro. Porque lo que está en juego es la vida eterna. La suya, usted ya es salvo. Y el Señor no está dando la salvación y quitándola. Nunca. Pero si hay personas que amamos que necesitan conocer a Cristo, amén. Ya tiene un discípulo. Ya tiene usted un discípulo. Si no lo tiene aún, debe empezar a orar y pedirle al Señor que ponga una persona delante de usted, a la cual usted le va a presentar el Evangelio, y empiece, mínimo una, ore, porque es el Señor el que pone tanto ese querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Porque cuando estamos en un municipio como Copacabana, donde lo más importante sigue siendo la cerveza, el licor y todo lo mundano, entonces hay mucho por hacer. Estas sillas que ya están acá están esperando personas.
personas que necesitan ser transformadas y solamente van a ser transformadas por el poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es así, para todo aquel que en él cree. Cuando miramos en la palabra de Dios, hermanos, me voy a permitir compartirles en Efesios, en el capítulo número 2, los versículos 20 al 22, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Qué bueno es saber, mis hermanos, que hay un fundamento, que es un mensaje que Dios dio a estos hombres valientes, que fueron diligentes y que estaban ahí, y estamos edificados sobre ese evangelio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que alrededor de nosotros eso esté claro, porque las personas van a ser edificadas sobre ese fundamento, sobre Cristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, oh mis hermanos, santo en el Señor. Eso es, nada más. Es en Cristo que vamos a encontrar esa santidad. Y dice el versículo 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios. Un hijo de Dios, entonces, ¿qué da? ¿Buenas noticias o malas noticias? Buenas noticias. Un hijo de Dios, ¿anima o desanima? Anima. Un hijo de Dios, ¿viene a transformar para bien o viene a transformar para mal? Para bien. Es construir sobre una base firme, Cristo. Hay más. Y el Señor hará la obra. Este hombre llamado Pedro, miren, vamos en el capítulo número 1. Yo simplemente digo, qué hombre transformado por Cristo. Qué palabras son para mí. Y cuando dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles se maravillan, hermanos, de ver que cómo el pecador se arrepiente y llega a los pies de Cristo. Para ellos eso es, ellos se maravillan porque son seres celestiales, angelicales, no tienen el privilegio que tenemos nosotros. Y aún así dice, es cosas maravillas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para ellos sería un privilegio poder estar en la iglesia. Para ellos sería un privilegio poder ver que un hombre pecador entró y dijo, me arrepiento de mis pecados. Yo me imagino que para un ángel sería un privilegio decir, mándenme para una fundación a predicarle, a compartir a esos hombres y denme con los más malos. Cuando usted va a una fundación no va a predicar o cuando el Señor lo mande a algún sitio, ¿usted qué quiere? ¿Que le manden los buenos o que le manden los malos? Generalmente lo que el hombre llama malo es porque es que necesita a Cristo. El malo es el que rechaza. Entonces ¿usted con qué va a llegar? Con palabras de ánimo. Cree en el hombre que hay dentro de ti. Yo creo que tú puedes. O llegamos con el Evangelio de Cristo, que es seguro. Ahí no tenemos pérdida. Debemos entonces de identificarnos, mis hermanos, con Cristo. Debemos de vivir realmente una relación auténtica y verdadera para poder ¿qué? Compartir, para poder transmitir esa información necesaria, importante. Pero el primero que lo tiene que creer es todos y cada uno de nosotros. Y agradar a Dios en todo lo que hagamos. Hoy todos los que estamos acá somos creyentes. Decirles que los invito a que reciban a Cristo, ya lo recibieron. Pero sí invito a los que no se han bautizado a que lo hagan, a que sean obedientes a Dios, a que den ese paso de obediencia para que el Señor sea bendiciendo sus vidas. ¿Sí? Aquellos que no se han bautizado deben hacerlo, porque es parte de la obediencia. Recuerden, hermanos, estar orando por nuestro hermano Willington, que se bautiza ahorita el primer domingo de diciembre. No ha sido fácil para Willington. Estos últimos 15 días han sido complejos. Estemos orando por nuestro hermano. Así pues, mis amados hermanos, tengamos presente hoy, como conclusión, que la gracia dada por Dios en Cristo es para salvación
eterna. Es para salvación eterna. Que Cristo ya vino y que su obra fue completa y perfecta. No le faltó absolutamente nada. Órele al Señor para que en su mente y en su corazón llegue tanto el querer como el hacer. Que haya esa necesidad, ese ánimo, esa disposición de compartir del Señor Jesucristo en su entorno natural. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego los voy a invitar a que cantemos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por la gracia dada a través de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos has llamado, Señor, nos has permitido conocerte. Permítenos siempre, Señor, estar firmes hacia ti. Permítenos servirte y adorarte todos los días de nuestra vida terrenal, Señor. Confiamos en ti y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Danos esa sabiduría, ese entendimiento para hacer todo en nuestra vida conforme a lo que tú nos mandas en tu santa y bendita palabra. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, los que estamos hoy acá congregados y aquellas personas que por alguna razón no nos acompañan hoy, Señor. Te pido por todos, Señor, para que seas tú fortaleciéndonos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Necesitamos ser guiados. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos esa fuerza y esa fortaleza que solamente es en ti, Cristo Jesús. Gracias porque tu Evangelio, Señor Jesucristo, es seguro, efectivo, es eficaz y es 100% confiable para nuestra vida, para la vida de nuestros familiares, amigos y conocidos. Gracias, Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hay un himno muy bonito, mis hermanos, que dice: yo sé a quién he creído. ¿Ustedes saben quién ha creído? Vamos a mirar la letra que nos permite este himno, que es para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Vamos a cantar. Yo sé a quién he creído. La gracia del Señor a mí un día me alcanzó, y sé porque obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a
Amén. Este es un himno hermoso, mis hermanos. Mas yo sé a quién he creído. ¿Tiene claro usted en quién ha creído? Y es poderoso para guardarnos seguros hasta el día en que venga Él por mí o partamos a la presencia. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que la paz, la gracia y la misericordia de Cristo esté con todos ustedes durante esta semana. Que el Señor los bendiga.